Los nuevos dispositivos móviles como smartphones o tablets y el fácil acceso a redes sociales como Facebook o Twitter ha hecho posible el desarrollo del periodismo móvil. Para tratar en detalle este interesante tema, el periodista tecnológico Jesús Vélez ofreció una conferencia a alumnos de la carrera de Comunicaciones. Jesús Vélez, reconocido comunicador, especializado en tecnología y periodista de RPP Noticias, ofreció una charla sobre periodismo móvil a los alumnos de la carrera de Comunicaciones USIM. Uno de los principales temas fue el empleo indispensable de las herramientas tecnológicas para transmitir mejor la noticia. Necesitamos primero plataformas que nos permitan redactar mucho más veloz. Y en el caso de las aplicaciones, bueno, tenemos Word, tenemos también Markdown, tenemos documentación de Google. Necesitamos también la capacidad de poder llevar documentos físicos a documentos digitales. Escanear documentos, escanear notas de prensa que nos dan en físico. Tener la necesidad también de transmitir, se amerita, en vivo y en tiempo real, pero conocer también los parámetros. Tu encuadre, tu iluminación, tu sonido. También ocuparte de las respuestas que en tiempo real tienes. No solamente cubres tu necesidad o tu deseo de poder comunicarte, es también la necesidad de otro de informarte a través tuyo. Y ese alguien tiene dudas en tiempo real. Tienes que satisfacerlas en tiempo real también. Jesús también se refirió a los criterios para manejar la información y a la verificación de las fuentes, que deben tener en cuenta los periodistas ciudadanos. Hay que desarrollar mucho criterio. Hay cosas que tenemos que aprender a diferenciar entre información que se produce desde redes o desde los ciudadanos e información que pueda ser útil para un medio de comunicación que a su vez sea útil para ciudadanos. O sea, tenemos una doble responsabilidad. No es solamente que podamos escoger información para nuestro medio, sino que esa información sea clave para quien la va a consumir. Alumnos y profesores destacaron la importancia de este evento que complementa la formación académica de los estudiantes. Finalmente, Antoinette Domberto, gerente de comunicación corporativa de Claro, habló del acercamiento que se dio con Lucil para dictar esta charla. Muy interesante, la verdad. O sea, no pensaba de que iba a ser una persona que, aparte de ser un comunicador, que sea una persona que se queda al mundo de YouTube, a esa clase de network y además que vea por aplicaciones y seguridad en todos los medios que son online. Nosotros felices de poder en este caso tener este tipo de eventos porque justamente uno de los objetivos que tiene Úrsula Vallejo con la carrera es que en todo caso tengamos siempre eventos que complementen la formación de los chicos, ¿no? En una conversación con Jesús salió la oportunidad de poder llevar esto a los alumnos, ¿no? A los alumnos de comunicaciones de las universidades, y pensamos en USIL como primera opción, que esperamos les sea de utilidad. Ese es el objetivo, ¿no? Acercar la tecnología y los adelantos digitales a los alumnos para que tengan una cosa más vivencial.